Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos prácticamente concluyendo, estamos realmente terminando la 13ª lección del tercer trimestre de este año. Ciertamente quiero a todos ustedes agradecerles, expresarles mi gratitud por estar con nosotros semana tras semana. Digo más, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Realmente hemos logrado, por la gracia de Dios, conquistar, podría decirse, toda el área de los Estados Unidos, México, Guatemala, Centroamérica, bueno, podríamos decir Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, en fin, todo Suramérica hasta allá, la parte sur, pasando por Brasil hasta el final de Suramérica. Gracias mis hermanos con corazón por venir a estudiar toda la lección y recibir total bendición. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Ustedes son los que hacen posible esta lección de mi escuela sabática. Y como ya dije, esta semana estamos concluyendo lo que es el rol, el papel de la iglesia en esta tierra. Este trimestre ha sido un trimestre transformador. Un trimestre que nos ha desafiado a ver más allá de lo que normalmente hacemos la iglesia. Ir a la iglesia, regresar a casa, salir de la casa, ir a la iglesia. Ahora hemos comprendido el rol, nuestra verdadera misión, el por qué existe la iglesia. Y esta lección, para terminar, no es la menos importante. Déjeme decirle que esta lección es, podría decir, el resumen poderoso de toda la lección de este trimestre. Realmente es así. El título de la lección de esta semana es ¿cómo esperaremos? Bueno, ¿tú crees que Cristo viene? Yo creo que Cristo viene. ¿Será que viene pronto? ¿Será que está atrasado? ¿Será que no va a venir? Bueno, Dios no tiene ni prisa ni tiene demora, o quiero decir, no está atrasado. La pregunta es, ¿cómo esperaremos? Mientras tanto, esperamos, ¿de qué manera lo vamos a esperar? ¿Haciendo qué? Vamos a esperar la segunda venida de Jesús. Vamos a estar pasivamente, sin hacer nada, que venga el Señor. ¿Hemos de estar así? ¿O hemos de estar activamente, creyendo que Cristo viene pronto? Mientras tanto, Él viene. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Pues bien, el estudio de la lección de esta semana promete responder todas esas preguntas. Para comenzar, quiero preguntarte, ¿cómo será vivir en la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo es el estilo de vida de la ciudad de Jerusalén? Pero te digo más, piensa la ciudad de Jerusalén y cómo viven allá en Babilonia. ¿Cuál es el estilo de vida que hay allá en Babilonia? Y compara estas dos ciudades. Y digo más, ¿cómo será cuando venga el Señor? ¿Qué pasará con estas dos ciudades que parecen diferentes? ¿Cuál es la diferencia de ellas? ¿Cuál es el estilo de vida que tienen estas dos ciudades? Digo más, ¿cuál es tu opinión sobre la segunda venida de Jesucristo? ¿Qué crees tú realmente? ¿Tienes una opinión o tienes una creencia de la segunda venida de Jesús? Esto es para reflexionar. ¿Cuál es tu actitud con relación a la venida de Jesús? Bueno, la segunda venida de Jesús realmente es real, es verdadera. Por eso es importante este estudio de esta semana. Y ahora tú te vas a ver en esta lección si eres alguien que está esperando a Jesucristo de manera pasiva o de manera indiferente, o quizás eres alguien que espera a Jesús activamente. Esto
va a suceder durante esta semana. Te vas a ver reflejado en esta lección. Tanto así que esta semana vamos a estudiar qué hacen los que esperan en Jesús. ¿Qué hacer mientras esperamos a Jesús? Esta es una pregunta. También vas a descubrir por qué es necesario un reavivamiento y una reforma mientras esperamos ese día glorioso. ¿Por qué es importante esto? Yo sé que algunos están apáticos, indiferentes ante el reavivamiento y la reforma. Y lo entiendo, porque han habido muchos por allí hablando de este tema de manera equivocada, tratando de reformar la vida de otros, pero no han pensado en reformar la de ellos mismos. De tal manera que usted va a comprender, va a aprender cuál es la tarea o la función de la iglesia mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Tanto así que usted va a conocer cómo prepararse para la cosecha final mientras espera la segunda venida. ¿Qué usted debe de hacer? ¿Qué debo yo de hacer? ¿Cómo debemos prepararnos? Esto vamos a comprender. Y para disfrutar el final de esta lección, vamos a descubrir cómo será cuando termine la espera en la nueva vida, cuando termine esta espera. Por lo tanto, abróchate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 12, los versículos del 11 al número 13. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos e inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, venimos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos. Sin tu Espíritu Santo, Señor, no podemos tener el discernimiento ni el colirio para poder ver la visión que tú tienes para tu iglesia en esta tierra, mientras tanto tú regresas. Por lo tanto, Padre, te rogamos que nos bendigas, que envíes tu Santo Espíritu, limpies nuestro corazón de toda contaminación de este mundo lleno de pecado y nos des tu presencia santa, divina. Sé tú nuestro Maestro y guíanos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, Romanos capítulo 12. Este es un capítulo muy popular en todas las iglesias cristianas. Pues aquí nos habla el apóstol Pablo y da una serie de consejos. Digo más, el apóstol Pablo hace un ruego a la iglesia de aquel entonces. O escuche lo que dice Pablo, el consejo que le está dando. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Oh, interesante. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sigo leyendo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Estos son los consejos del apóstol Pablo. Este es el ruego del apóstol Pablo para la iglesia con relación a lo que es la restauración del pueblo de Dios o la iglesia primitiva. Y me encanta lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, entréguense al Señor completamente, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entréguense al Señor. ¿Y saben por qué? Porque es necesaria una reforma en sus vidas, es necesario un cambio en sus corazones. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos, esa es la reforma, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo nos está invitando a tener prácticamente una reforma, pero una reforma no exterior, sino una reforma verdadera. Esta reforma tiene que ser tanto así que dice que tiene que ser de la mente. ¿Qué es esto? Una reforma de pro-salud mental. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, necesitamos sanar nuestra mente. Cuando se habla de la mente se refiere al corazón. Si estamos sanos, oiga bien, sanos de nuestra mente, una reforma de salud mental, de nuestros conceptos, de nuestras ideas, de nuestros prejuicios y todas aquellas cosas que no nos permiten avanzar en el bien hacer de la obra del Señor. Tanto así que el apóstol Pablo habla aquí del cuerpo, habla aquí de los ministerios y dice aquí que el amor se hace sin fingimiento, amados los unos a los otros, en fin, dice gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En fin, el apóstol Pablo hace una serie de consejos. Este es el llamado del apóstol Pablo. ¿Por qué hace el apóstol Pablo este llamado? Bueno, la lección de esta semana nos muestra claramente cómo es el pueblo de Dios mientras espera a su Señor. Digo más, dice aquí, antes del terremoto de San Francisco, allá por el año 1906, se dice que la iglesia adventista era una iglesia bien activa, tanto así que tenía ministerios de visitar enfermos, ayudaba a los menesterosos, iba por los orfanatos ayudando a los niños desamparados, trabajaba en favor de los desempleados, enseñaba la Biblia de casa en casa. Era una iglesia activa, una iglesia misionera, una iglesia viva. Dice aquí, distribuían publicaciones cristianas, daban clases para vivir sano, tenían una escuela primaria, era un hogar que tenían un hogar para los obreros y una misión médica. Tanto así, dice que habían barcos anclados donde daban servicio comunitario a la sociedad. Además de esto, tenían como un café o restaurante vegetariano. Miren, esto tanto así era tan impresionante que la hermana White le llamó, esas son, me imagino yo, dos iglesias, esas son como una colmena, dice ella. ¿Por qué? Porque ahí van a traer las obreras, llevan y traen una bendición tan dulce y maravillosa, mientras esperan al Señor, estaban haciendo la obra. Esto es lo que debemos y podemos hacer ahora mientras esperamos la segunda venida de Jesús. ¿Qué es lo que tú estás haciendo mientras Cristo viene? ¿Qué es lo que no estás haciendo? ¿Qué es lo que has dejado de hacer mientras esperas al Señor Jesucristo? Te pregunto, ¿puedes estar como las vírgenes, que vamos a ver un poquito más adelante, unas vírgenes que estaban dormidas? ¿O será que tú eres de las vírgenes que estaban despiertas? ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? Bueno, estudiemos la lección en el día domingo y comprendamos qué nos enseña en este día de lección. ¿Qué tenemos que hacer mientras esperamos a Jesús? Veamos qué nos enseña la lección. Cuando usted estudia la lección en el día domingo, usted encuentra realmente la respuesta. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer mientras esperamos a Jesús? En este día la lección nos envía, por así decirlo, a estudiar el libro de Mateo en el capítulo 24. Es interesante notar cómo los discípulos estaban observando el templo. Los discípulos estaban embelesados como la luz del sol reflejaba en aquel hermoso templo, el cual realmente era el orgullo de la nación de Israel. Ellos estaban enfocados en el templo. Ahora, Jesús llama su atención y les dice la realidad de lo que están ellos viendo. Y entonces Él les explica lo que va a pasar en el futuro cercano con ese templo. Les presenta la realidad, es decir, le dice Jesucristo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra. Y ellos se asustaron. El maestro está hablando de que no va a quedar piedra sobre piedra del templo de Dios. ¿Cómo es posible? Ellos se asustaron. Ahora, entonces, un tiempito después, vienen los discípulos
y se le acercaron a Jesús y vino Jesús aparte de manera especial, habló con ellos y entonces él les explica. Ellos le dicen, Señor Jesús, dinos cuándo sucederán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Podemos decir aquí que hay una triple pregunta. Número uno, ¿cuándo serán estas cosas? Número dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercero es, ¿qué pasará? ¿Cómo será el fin del siglo? Ahora, ellos se enfocan, los discípulos se enfocan en la destrucción del templo, se enfocan en la calamidad, se enfocan en todo lo que es destrucción, muerte. Ellos se enfocan en eso. Ahora, Jesucristo viene y los enfoca. Tanto así que dice aquí, lo menciona la lección de manera bien clara, él le llama la atención a las señales, pero les dice claramente que aún no es el fin. O sea, hablando de las señales, aquí lo dice Mateo 24, cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo y empezó ellos a mostrarle. Ahora, Jesucristo les explica qué señal habrá, cuándo será su venida y lo que pasará al fin del siglo. Ahora, es fácil enfocarse en las preocupaciones, el temor, la ansiedad, la destrucción, pero Jesús no llama la atención de eso. Les presenta esta información solamente para hacerles la advertencia de todo lo que acontecería. Pero el punto principal de Mateo 24 se encuentra en el versículo 14. Dice aquí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué viene primero? ¿El fin o viene la predicación por testimonio? Yo no sé en qué estás enfocado tú, pero hay gente que está enfocado en cualquier cosa y no en la misión. Ellos no tienen visión. Ellos están como los discípulos, maravillados con lo que va a pasar en la destrucción. Tanto así, entonces, aquí le presenta a Jesús cuándo, qué señal de la segunda venida y cuándo será el fin. La respuesta directa en el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dice aquí, Jesús también dice, ¿cómo hemos de esperar en el fin del mundo? Oiga bien, aquí también la lección lo menciona. Es decir, no nos quedaremos sentados esperando su venida, como nos sentaremos a esperar en un ómnibus. No se nos ha dado mucho para hacer mientras esperamos al Señor. O sea, mientras el Señor viene, usted tiene una obra que hacer. Yo tengo una obra que hacer. Tenemos una misión que cumplir. Si usted tiene la visión de la segunda venida, usted tiene aquí una misión que cumplir. Es cierto, habrá muertes, terremotos, destrucción, enfermedades. Son principios de dolores. Ese no es el punto. El punto es la segunda venida de Jesucristo y el evangelio. Hasta que se predique el evangelio por testimonio, no hay ningún fin. Y el fin que viene es del pecado. El fin que viene es de todas las cosas malas que hay, porque habrá un nuevo comienzo. Así es que ¿qué debemos de hacer mientras esperamos a Jesús? Jesucristo aquí menciona dos parábolas. Dice Jesucristo, pero el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24, 36, si no me equivoco. Así es que el día de la hora nadie lo sabe. Pero dice Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 10 vírgenes, sí. 10 vírgenes representa a las iglesias en el mundo entero, a la iglesia en su general. 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Oiga bien, 5, dice, ¿se durmieron? No, dice el testimonio bíblico, dice, las 10 cabecearon y se durmieron. Ahí lo puede usted ver de manera bien clara aquí en la escritura. Ahora, es interesante notar que estas vírgenes, 10 vírgenes, 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas. Ahora, las prudentes y las insensatas estaban esperando a su Señor, pero todas, oiga bien, las 10 completas, cabecearon y se durmieron. Pero 5 de ellas eran prudentes y tenían el aceite, tenían la unción, tenían el Espíritu Santo. Y 5 de ellas, aunque estaban esperando, no tenían unción, no tenían el aceite. Por lo tanto, el Señor tardó, eso es lo que dice la parábola,
O sea que tomó tiempo para regresar. Las 5 insensatas se durmieron igual que las otras sensatas. A estas no tenían aceite. Me impresiona grandemente cuando el Señor viene y se despiertan. Las 10 se despiertan. O sea, la venida despierta a las 10. Entonces vienen las insensatas y le dicen a las prudentes: danos de vuestro aceite, danos de vuestro aceite. Me impacta grandemente lo que dicen las prudentes. Versículo 9 del capítulo 25. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ya no había tiempo de recibir la unción del Espíritu Santo, el aceite para tener la lámpara encendida. Ya no había tiempo. Pero el reino de los cielos también es semejante a un hombre que se fue lejos, dice. Se fue lejos y le dio a sus siervos, le dio la parábola de los talentos, como aquí lo dice la Escritura, Mateo 25. Se fue y le dio a uno, le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. O sea, yo no sé cuántos talentos el Señor te ha dado a ti. Yo no sé si te ha dado 5, te ha dado 2 o te ha dado 1. Lo importante aquí no es la cantidad, sino que estos que recibieron 2 y el que recibió 5 tomaron el riesgo y negociaron con ellos. Pero uno que tenía 1 talento, dice, tuvo miedo, no quiso tomar riesgo y lo enterró. No negoció. Pero después de mucho tiempo, versículo 19, dice, el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y entonces empieza a pedirle cuenta sobre los talentos que le dio. Y uno le dijo: bueno, señor, mira, 5 talentos me diste, fui a negociar con ellos, aquí tienes 10. Y el otro que recibió 2 le dijo: mira, señor, 2 talentos me diste, fui, los negocié y aquí tengo 4. Y el que tenía 1 dijo: ¡ay, señor, tuve miedo! Yo solo sabía cantar, yo solo sabía leer la Biblia, yo solo sabía orar y solo tenía 1 talento. Yo no sé qué talento tienes tú. El asunto aquí es que dice su señor, le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. En otras palabras, lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado como talentos para servir, para ayudar a otros, para bendecir a otros. Tanto así que dice aquí mismo la parábola que pasó algo interesante. Hay gente que está diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, Señor, en tu nombre. Y el Señor le dice: miren, apartaos de mí, malditos. No os conozco, hacedores de maldad. Lo mismo le dijo a las vírgenes prudentes, a las insensatas. Le dijo: no las conozco. No tenían el Espíritu Santo. De tal manera, dice aquí, Jesús aquí nos exhorta la manera en que sus discípulos y seguidores esperan su regreso durante este periodo. Sus discípulos mostraban amor, interés, respeto. O sea, están ayudando a los enfermos, ayudando a los que están en las cárceles, ayudando a los necesitados. Están activamente esperando a su Señor. De tal manera que mientras esperamos a Señor Jesús, tenemos que estar enfocados en la misión. Tenemos que saber que va a ser predicado el Evangelio, pero tenemos que estar haciendo obras de beneficio y de bendición para toda la sociedad. Mientras esperan, estarán alerta, se preparan de antemano y serán responsables por su propia condición espiritual. De tal manera que mientras esperamos al Señor, tenemos que estar enfocados en el bien hacer. Pero más que eso, tenemos que estar alerta. No en que la destrucción viene, tenemos que estar alerta en estar haciendo la obra del Señor para que otros también sean salvos y ellos puedan ser alcanzados. Y cuando venga el Señor, nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Veamos qué nos enseña la lección del día lunes y aprendamos de este tema. ¿Por qué nosotros es necesario tener un reavivamiento y una reforma mientras esperamos? Veamos qué nos enseña la lección en este día. Muy bien. Llegamos a la sección del día lunes, en el cual nos encontramos por qué es necesario un reavivamiento y una reforma mientras esperamos. Es muy simple
¿por qué es importante? Número uno, porque reavivamiento significa volver a dar vida, o sea, reavivar. Es número uno. Y número dos, el arrepentimiento o la reforma es hacer cambios en nuestras vidas que sean tan sustanciales, que transformen, que den nueva vida, que haga de nuestra vida algo distinto. Recuerde, el Señor viene a nosotros y nos hace nuevas criaturas. En este día vemos claramente lo que significa ser reavivados y reformados. En este día la lección nos manda al libro de Segunda de Pedro en el capítulo 3, en el cual el apóstol nos manda o nos aconseja que tengamos cuidado porque en los últimos días vendrán burladores. Estos burladores voluntariamente ignoran que los cielos y la tierra subsisten por la palabra de Dios. Y digo más, estos cielos y esta tierra va a ser prácticamente transformada. Va a ser, como dice aquí, los cielos nuevos y la tierra van a ser quemadas. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. De tal manera que esta gente que ignora voluntariamente, estos burladores, no entiende que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y digo más, ellos piensan que el Señor tarda, pero en realidad nos dice aquí el libro de Segunda de Pedro que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que todos perezcan, sino que vengamos al arrepentimiento. Ahora, nosotros, tú y yo, como creyentes, tenemos también que ser renovados, tenemos que ser transformados, tendremos que tener nueva vida, ser reavivados, porque así es necesario que nos preparemos para cuando Cristo venga. Dios desea que todos demuestren arrepentimiento. Es cierto, es un trabajo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, este es el mensaje de salvación y tenemos que llevarlo, lo acepten o no. Pero ¿sabes qué? Tú y yo también tenemos que arrepentirnos. Tenemos muchas cosas de qué arrepentirnos. La Biblia dice que tenemos que dejar de hacer lo malo. Oiga bien, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. En otras palabras, esto es un reavivamiento y una reforma, aprender algo nuevo. Pero digo más, antes de aprender, usted tiene que desaprender. Tiene que hacer un cambio de sus ideas, tiene que hacer una reforma de su manera de ver la vida. Una vez que usted cambia la manera de ver la vida le va a cambiar. Cuando usted cambia la manera de ver las cosas cambian. Ahora, es claro aquí, dice aquí que nosotros también necesitamos un reavivamiento, necesitamos también una reforma. Pero déjeme decirle qué cosa es la reforma. Algunos piensan, ya dejé de comer eso, ahora como esto. Ya dejé de beber eso, ahora bebo esto, ahora me he visto así, como así, y tengo una vida, un estilo de vida. Eso no es la reforma, ese no es el reavivamiento. Escucha lo que es eso, la verdadera reforma y reavivamiento. Dice aquí, la verdadera piedad en nuestro medio, dice procurando, debería ser nuestra primera obra. Tanto así, aquí dice que los resultados, como vimos ayer en las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes, aquí se mira que los dos grupos se durmieron, cabecearon y se durmieron. Pero las vírgenes insensatas necesitaban más del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando nos humillamos, morimos al yo, oramos sin egoísmo y estudiamos la palabra de Dios. De tal manera que existe un arrepentimiento y es parte del proceso de avivamiento y de reforma. Reavivamiento significa volver a la vida y reforma significa darle una nueva forma. De tal manera que el verdadero reavivamiento es por medio del Espíritu Santo. Dice aquí, cuando nos humillamos, morimos al yo y oramos, nos quitamos el egoísmo. Bueno, el Señor nos quita el egoísmo, estudiamos la palabra de Dios. Es posible muchas veces estudiar la Biblia sin estar convertido. Usted puede creer las 28 doctrinas, puede estar convencido, pero no convertido. Así es que, como le dijo el Señor a Nicodemo, de cierto os digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, no podréis tener vida en vosotros. Así es que esperamos la lluvia tardía. Realmente Dios está aquí. La presencia del Espíritu Santo nos está impartiendo la gracia día a día. Dice,
El reavivamiento siempre conducirá a una preocupación abnegada por otros. Cuando estemos llenos del Espíritu Santo, seremos reformados en discípulos concentrados en la misión y el servicio. ¿Por qué entonces es necesario el reavivamiento y la reforma? Porque necesitamos desaprender la conducta del viejo hombre y aprender la conducta del nuevo hombre. De tal manera que cuando nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo nos convence, nos convierte, y ahora que estamos capacitados, hemos aprendido a hacer el bien, vamos a hacer, a cumplir. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Cumplimos la misión porque esto es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que velar, orar, estudiar la Biblia y más que eso, ponerlo en práctica, ir a la acción. Algunos piensan, el Señor tarda. No, Él es paciente. Él es pasivo contigo y conmigo. Pero tú y yo no tenemos que ser pasivos en esta tierra mientras esperamos al Señor. Tenemos que ser creyentes activos. Habrán algunos que van a ser indiferentes. Siempre habrá ese tipo de personas dentro y fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos este reavivamiento y esta reforma a la verdadera piedad primitiva, y entonces estaremos capacitados por la unción del Espíritu Santo para bendecir y ser bendecidos. Descubramos qué nos enseña la lección en el día martes y aprendamos de esta lección cuyo tema es la misión de la iglesia mientras esperamos. Estamos en la sección del día martes, pero déjenme introducirle el tema de este día con un acápite que me hubiera gustado leerlo en la lección del día de ayer. Se encuentra en la parte intermedia de la lección y nos dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento y de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Quiero enfatizar que la mayor y más urgente necesidad es la de un reavivamiento de la verdadera piedad. O sea, la reforma tiene que ser tener una verdadera piedad. Aunque el comer y beber está bien porque da salud, lo que necesitamos es reformar nuestra vida a la verdadera piedad. ¿Sí me explico? Con esto en mente, ahora pensemos lo que es la misión de la iglesia mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, el testimonio nos dice claramente qué es lo que significa la fe o las obras. Si las obras son aparte de la fe o la fe es aparte de las obras. Dice así: hermanos míos, versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? En otras palabras, dice aquí: muéstrame tu fe y te muestro mis obras. Dice aquí: mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. De tal manera que la fe actúa en conforme o conjuntamente con las obras. De tal manera que así como pasaba los discípulos aquel día cuando estaban viendo el templo ahí y sus maravillas, Jesucristo les llamó la atención a la misión que tenían que cumplir. Y será predicado el reino de los cielos o el evangelio del reino de los cielos y entonces vendrá el fin. La iglesia existe porque tiene una misión y no es lo contrario. No es que existe una iglesia sin tener una misión. La iglesia existe porque tiene una misión. En el libro llamado Working Policy, que es el libro de trabajo o los reglamentos de la iglesia adventista, ahí se declara el propósito de la iglesia. Dice así: el propósito es hacer discípulos en todas las naciones, comunicando el evangelio eterno. En otras palabras, los mensajes de los tres ángeles. Hay que ir a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, llevándolo a aceptar a Jesús, a reconocer su condición y de esta manera ser discípulos para servicio del Señor. Dice aquí: al afirmar los principios bíblicos del bienestar de las
persona completa, hacemos la conservación de la salud y de la curación de los enfermos una prioridad, y por medio de nuestro ministerio a los pobres y a los oprimidos cooperamos con el Creador en su obra compasiva de restauración. De tal manera que vosotros sois nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De tal manera que la misión de la iglesia, mientras esperamos, es la de obrar, es la de dar testimonio, es la de predicar, pero también servir a nuestros semejantes. Nosotros de alguna manera somos instrumentos en las manos de Dios para restaurar la imagen de Dios en otros seres humanos que como nosotros tal vez estaban o están perdidos. Somos instrumentos. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podemos realizar esa obra de restauración física, mental y espiritual. De tal manera que mientras esperamos al Señor Jesucristo tenemos que tener fe en que su sacrificio precioso es suficiente para salvarnos. Pero porque tenemos fe y tenemos confianza en Él, ahora que somos salvos, obramos para nuestra propia salvación y para la salvación de otros. De tal manera que fe más obras es igual a un testimonio integral. Vuelvo a repetir, fe más las obras es igual a un testimonio integral. Oiga bien, dije testimonio integral, no dije pan integral. Vuelvo a repetir, no dije pan integral, dije testimonio integral. Solo obras, solo comer, beber y hacer, eso no sirve para nada. Solo fe, mucha fe, tampoco sirve. Entonces la fe y la obra van juntos. Y nosotros tenemos la misión de que mientras esperamos, obramos, damos testimonio, compartimos nuestra fe. Y de esta manera estamos haciendo la obra para bendecir, para salvar a aquellos que están en tinieblas como un día nosotros también estuvimos. Descubramos y aprendamos qué nos enseña la lección en el día miércoles con el tema que es preparación para la cosecha final mientras estamos en la sección del día miércoles. En este día el tema es un tema muy interesante porque nos aclara de una manera clara, precisa, qué significa la preparación para la cosecha final mientras esperamos. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Bueno, nos está diciendo la lección que hemos de prepararnos para recibir una cosecha mientras, oiga bien, mientras esperamos el día final cuando el Señor venga. Nosotros lo conocemos esto como la lluvia tardía. Dios ha enviado la lluvia temprana. La lluvia temprana es importante para preparar el terreno, que la tierra esté esperando la semilla. Pero recuerden ustedes, Jesucristo utilizó un lenguaje muy expresivo para hablar de estas cosas. De tal manera que, como se estudió en la lección número 5 de este trimestre, aquí vemos que la agricultura no es meramente un evento, es un proceso paciente. Oiga bien, el agricultor espera la lluvia, pero antes de esperar la lluvia ya ha preparado la tierra. Cae la lluvia, ha preparado la tierra, la ha espolvoreado, la ha arado, la ha preparado. Pero entonces este proceso requiere de mucha paciencia. Es un ciclo repetido con regularidad, con diferentes etapas y tareas diferentes para personas diferentes en momentos diferentes. Cuando venga la lluvia tardía, oiga, la lluvia tardía va a ser prácticamente el cuarto ángel. Estudie esto en la Biblia y estudie con el espíritu de profecía. Muchos se oyen hablar por allí del cuarto ángel. El cuarto ángel es el derramamiento de la lluvia tardía, cuando será lo que nosotros conocemos como el fuerte pregón. Y para mientras eso sucede, vamos a estar recibiendo más frutos, más cosecha. Aquí en este día la lección nos manda el libro de San Juan, el capítulo 4, el versículo 35 en adelante, donde Cristo le dice a sus discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En otras palabras, hay cosecha abundante todos los días, todas las semanas, cada vez hay mucha cosecha. Tal vez donde tú estás no estás viendo la cosecha, pero Dios está levantando a su pueblo.
está llamando a sus hijos. Ahora, el Espíritu Santo nos está usando a nosotros los seres humanos que nos dejamos usar, porque Dios está buscando corazones dispuestos, que se dejen usar. El Espíritu Santo es la providencia de Dios y está trabajando en nuestras vidas y en la vida de aquellos que están oyendo el mensaje. Podemos ser usados por el Señor en el proceso de preparar el terreno, plantar la semilla y recoger la cosecha. Ahora, entonces, ¿qué imágenes nosotros podemos entender cuando Jesús habla de esta característica? Miren, los campos están listos para la siega. Ahora, con respecto a nosotros, ¿cómo nosotros debemos de participar o de trabajar en la obra? Ahora, aquí dice que no conocemos el corazón de la gente, no sabemos qué está pasando. Nosotros vemos la parte exterior, pero Dios está trabajando en ellos, el Espíritu Santo está trabajando en ellos. Muchas veces para hacer la obra del Señor, solo necesitamos que alguien nos inspire, que alguien nos anime, que nos ponga una misión, que nos envíe como el Señor Jesucristo hizo. Los envió, dice, de 2 en 2. Los envió de los 70, mandó los 120. Hay gente que necesita que solo los que los envíe, pero hay gente que necesita que los inspiren, hay gente que necesita que los empujen, hay otra gente que necesita que los jalen. Entonces, dice, todo lo que se necesita es que alguien que las anime a hacer su compromiso con Jesús. Hay una batalla por el corazón en la mente de cada ser humano y Dios nos está llamando para ayudar a la gente a elegirlo a Él. De tal manera que alguien prepara la tierra, cae la lluvia, se siembra la semilla, se prepara ese campo, se cuida la planta, se poda, se limpia, todo este proceso. Ahora, esto nos lleva a lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 3, donde dice aquí que, bueno, Pablo y Apolo está hablando de dos servidores de Dios. Así que dice, Pablo sembró, otro cosechó. Y aquí lo dice claramente el apóstol. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios, que da el crecimiento. De tal manera que este es un trabajo de Dios. Usted y yo somos solo siervos al servicio de Dios. Y en la medida que usted y yo nos dejamos usar, Dios nos bendice y trae las almas a sus pies. De tal manera dice, a su manera Pablo está diciendo aquí lo que Jesús dijo en el ejemplo anterior. La obra de alcanzar a otros es como la obra del agricultor. Hay una tarea que hacer, es un proceso. Somos usados por Dios y Dios nos usa para alcanzar a esas almas, para ganar a esas almas. Es Dios el que puede producir la conversión de un alma. No eres tú, no soy yo, es el Espíritu Santo. Así es que debemos de estar agradecidos y debemos de ser humildes, que somos usados por Dios para hacer esta obra. Así es que no soy yo, no es aquel, no es el otro, pero debo decirle algo. Donde hay uno, deberían de haber 100. Hay gente que no quiere que otros prediquen. Ellos solo quieren ocupar el lugar nada más. Mucho cuidado con eso. Eso es arrogancia, eso es orgullo. Hemos de ser humildes. Nosotros somos siervos del Señor y hemos de prepararnos para tener cosechas mientras esperamos que venga nuestro Señor. Aprendamos de la lección del día jueves y descubramos qué nos muestra en este día de lección y veamos el tema cuál es. Terminó la espera. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos dice la lección. Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día nos presenta la lección un tema que realmente es apasionante. Terminó la espera. ¿Qué es lo que terminó? La espera. Recuerde que el que espera, desespera. Así decía mi abuela. Aquel que está esperando, está desesperado porque llegue ese momento. Dios ni está atrasado, ni tiene prisa. Él va a llegar a tiempo. El día y la hora nadie lo sabe. Solo nuestro Padre que está en los cielos. En este día la lección nos presenta aquí que hace muchos años un autor inglés, Charles Dickens, escribió un libro titulado A Tale of Two Cities, o sea, la historia de dos ciudades, dice aquí, y habla de la ciudad de Londres y la ciudad de París. No sé lo que contiene este relato de este libro, pero posiblemente estaba contrastando estas dos ciudades. Y la ilustración de este día de la lección nos muestra que la Biblia también muestra la historia de dos ciudades. En el libro de Apocalipsis 18 habla de Babilonia. Esta ciudad llamada Babilonia o confusión es
una ciudad que es guarida de malos espíritus. Podemos decir, es habitación de espíritus inmundos, espíritus de demonio, y ha hecho, dice, que todas las naciones cometan adulterio espiritual. En otras palabras, ha hecho y promovido la corrupción, el desvío, el desvarío. Y su destino final es realmente un desastre. Esta ciudad es un símbolo del mal, es un símbolo de apostasía, de rebelión contra Dios, y un día será derrotada y destruida la ciudad de Babilonia. Por el otro lado tenemos la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 21. Escuche lo que dice la Biblia como testimonio acerca de esta ciudad. Dice aquí el visionario Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, esta tierra pasará, va a pasar. Dice, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, oiga bien, está dando testimonio Juan, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, al ver la santa ciudad, la cual es la esposa del Cordero, oiga bien, la santa ciudad es la esposa del Cordero. La mira bajar, entonces la mira como una esposa ataviada, adornada, preciosa. Sigo leyendo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y qué va a pasar allí? En esa santa ciudad, algo maravilloso. Algo que usted tal vez hay veces se le olvida por momentos cuando hay tristeza, dolor y ve tanto desastre y tanta calamidad en este mundo. Oiga lo que dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Oiga, qué tremenda descripción. La santa ciudad desciende. ¿Y qué es lo que va a pasar? La segunda ciudad es la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. En ella se albergan o habitan todos aquellos que abrazaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como su Dios, como su Salvador. Él los redimió y ellos obedecieron sus mandamientos. Fueron pacientes, esperaron pacientemente. Y mientras esperaban y perseveraban, obraban la obra que tenían que hacer en esta tierra. Ellos abrazaron el ministerio de Jesús. Dice aquí, por la fe. Han sido salvados por la fe en Jesús. Solo la justicia de Jesús los hizo dignos del cielo. Su cuidado por los más pequeños fue la manifestación exterior de su fe. En otras palabras, mientras esperaban pacientemente, estaban en acción, sirviendo, ayudando a otros, llevando a otros hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que, como usted sabe, Dios no tiene amor. Tampoco Dios da amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Sigo leyendo. El gran conflicto ha concluido. Y desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. De tal manera que terminó la espera. Ya realmente ya no hay más pecado, ya no hay más dolor, ya no hay más muerte, no hay más tristeza, porque estaremos con Dios y le veremos cara a cara tal cual Él es. Y se acabará toda tristeza. Dice así tanto Apocalipsis que no habrá más memoria de todos los días tristes, de los momentos infelices que tal vez tú y yo hemos tenido en esta vida. Se acabó la espera. Ahora vamos a verle tal cual Él es. Le veremos cara a cara. ¿Y sabe qué? Ya no habrá más memoria de la tristeza de este mundo. De tal manera que se acabará la espera y veremos a nuestro Dios, Señor y Salvador, cara a cara. Cara a cara espero verle. ¿Será que tú estarás allí? ¿Será que yo estaré allí? Esa es mi esperanza y deseo de corazón que tú también estés allí. Tengamos la conclusión
recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección ¿Cómo esperaremos? Ha sido una hermosa lección para concluir todo este trimestre. La realidad es que el rol de la iglesia en esta tierra está claramente, podemos decir, plasmado en toda la lección de este trimestre. Espero que tú te hayas encontrado en cada lección. Espero que Dios te haya bendecido con cada lección que tuvimos durante todo este trimestre. Y quiero agradecerles una vez más a mis hermanos con corazón que vienen a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerde que la lección de escuela sabática es el corazón de nuestra iglesia, es el corazón de nuestra fe. Y necesitamos estudiarla toda la lección, porque eso es tener un corazón completo. No podemos estudiar solo partes, solamente algo mínimo, sino que tiene que ser toda la lección. Por lo tanto, gracias a mis hermanos y hermanas con corazón por venir fielmente a estudiar toda la lección. Que Dios les bendiga y les dé el doble de los deseos de su corazón. Esta semana no ha sido una semana, podemos decir, como las demás. En realidad, en ella tuvimos todo el resumen, podemos decir, de todas las lecciones de todo el trimestre. Realmente ha sido una gran bendición. Pudimos ver en esta semana cómo los discípulos estuvieron con Jesús y que estando allí en el templo, vieron el templo, como el sol impactaba el templo y ellos dijeron: wow, qué tremenda gloria la del pueblo de Dios, de ese templo. Y en el monte de los Olivos, Jesucristo tuvo una reunión con ellos y les dijo: bueno, esta es la misión, esto es lo que va a pasar. Van a haber días difíciles, van a haber grandes problemas, pero ¿saben qué? Tienen que servir a estos mis pequeñuelos, servirles, buscarlos, encontrarlos y salvarlos. Jesús les dijo que habrían señales del fin, pero que antes de su regreso habrían guerras, rumores de guerra, habían pestilencias. Pero le dijo: aún no es el fin. Primero tiene que ser predicado el evangelio por testimonio a todo el mundo. Y entonces, y solo entonces, vendrá el fin. Ahora es cierto, al predicar el evangelio, nos vamos a encontrar con personas que van a rechazar a Dios, van a rechazar a Jesús, porque dicen: miren, los mismos discípulos de Jesús andan mal, hay mucha maldad, hay mucho pecado, nadie puede ser santo. Es posible que nadie pueda ser santo, y estoy de acuerdo. Sin Jesús nada podemos hacer. De tal manera que sus excusas podrían ser válidas, pero cuando Cristo venga, no van a ser válidas más. Más vital para el pueblo de Dios es ser seguidores de Jesús, reflejar su carácter al mundo y ayudar a la gente a obtener un mejor cuadro de cómo es Dios. En otras palabras, tú y yo tenemos la responsabilidad. Hemos salido de las tinieblas a la luz admirable. Somos real sacerdocio para predicar, para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Si fuéramos bondadosos, corteses, compasivos y piadosos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora solo hay una. En otras palabras, necesitamos tener un mensaje integral, con el precepto de la palabra, pero también con el ejemplo. De tal manera que así hiciéramos, sería de más grande impacto nuestra labor. Mientras tanto, esperamos, hemos de cumplir la misión. Mientras tanto, el Señor viene. Dice aquí: qué afirmación sencilla pero poderosa con respecto al esfuerzo y el ministerio por alcanzar a otros. Esperamos la segunda venida de Jesús. Él espera que los miembros de su iglesia prediquen y vivan todo el evangelio y que nos entreguemos a su obra y que abramos nuestras vidas al Espíritu Santo
en su plenitud. Esto es un testimonio que todos los argumentos del mundo no pueden anular. De tal manera que es por el precepto y por el ejemplo. De tal manera que ciertamente las dos ciudades de las que hablamos, Babilonia y Jerusalén, las diferencias, el lugar, quiénes viven, qué es lo que hacen, hay grandes diferencias. Una de las ciudades es para destrucción y la otra es para salvación. Es un refugio para los hijos de Dios. La pregunta es, ¿tienen diferentes funciones? Bueno, allá llegaremos por la fe y solamente por la fe. Las obras es una consecuencia de nuestra fe. En otras palabras, son el resultado. La fe es un motor que te empuja. La fe te hace moverte. Si no te mueves, entonces revisa tu fe. ¿Quiénes viven allí en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén? Apocalipsis los dice. ¿Quiénes son aquellos? ¿De dónde son? ¿Dónde han venido? Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Sus obras le siguen. Aunque mueran, sus obras siguen. Ellos están en esta tierra para ministrar a otros, para alcanzar a otros. Ellos esperan la segunda venida de Jesús, esperan su retorno, pero con sus vidas revelan lo que creen. Ellos viven una forma diferente de vida. ¿Por qué? Porque ellos esperan la segunda venida. Esta semana descubrimos 5 lecciones, 5 temas que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo tenemos mientras esperamos a Jesús. En este día nos encontramos con Mateo 24 y 25. Los discípulos miraban el templo. Le dijo Jesús, ¿ven esto? No va a quedar ni piedra sobre piedra. Entonces después preguntaron y Jesús les dijo, ¿saben qué? Esto es lo que va a pasar. Habrá hambre, terremotos, guerras en diferentes lugares. Muchos vendrán en mi nombre. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero ¿saben qué? Este es el enfoque verdadero. En esto es lo que se tienen que fijar. No tanto en la destrucción y todo lo que va a pasar en diferentes lugares. Fíjense en esto. Y será predicado el evangelio del reino de los cielos por testimonio y entonces, y solo entonces vendrá el fin. De tal manera que mientras esperamos hemos de predicar, trabajar para la obra del Señor. ¿Qué diremos del segundo tema? Reavivamiento y reforma mientras esperamos. Debe de haber un arrepentimiento, pero para que haya un arrepentimiento tiene que haber un reconocimiento de estar mal, de estar en pecado. Hemos de reconocer, hemos de confesar y de esta manera buscar el arrepentimiento. Al reconocer que estamos perdidos, buscamos a un Salvador. Los de afuera se tienen que arrepentir, los de adentro también. Y dijimos ¿por qué? Porque si no nacieres del agua y del Espíritu, no podéis ver el reino de los cielos. Hemos de convertirnos todos los días, como el apóstol decía, cada día muero. Ciertamente habrán burladores, van a venir a burlarse diciendo, ¿dónde está la promesa que viene, que no viene Jesús? Estos ignoran voluntariamente que los cielos y la tierra hoy están preservados por la palabra para el día final del juicio, cuando caerá fuego del cielo. Y estos burladores no reconocen que están equivocados, pero ¿saben qué? El Señor vendrá. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Por lo tanto, necesitamos un reavivamiento, es volver a vivir. Necesitamos una reforma, es un cambio. Tenemos que desaprender lo aprendido y aprender lo nuevo. El Señor dice, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Y de esta manera dijimos que cuando uno cambia la manera de ver las cosas cambian. Por lo tanto, necesitamos un reavivamiento y una reforma a la verdadera piedad primitiva. No estoy hablando de comer y beber, eso está bien, pero la reforma tiene que ser del corazón, del pensamiento. El apóstol dice, renovaos. Tiene que haber una reforma de nuestra mente, un reavivamiento y reforma de salud mental en la fe. El tema número 3, misión de la iglesia mientras esperamos. Tu misión es buscar hasta encontrar lo que se ha perdido. Y esta misión se tiene que cumplir
porque mientras esperamos, hemos de buscar y salvar lo que se había perdido. En esta semana estudiamos cómo las 10 vírgenes, las 10 esperaban al esposo. 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Las 10 se durmieron, se despertaron cuando venía el esposo. 5 de ellas se les acabó el aceite. 5 de ellas eran prudentes y tenían el aceite. Entonces nos dimos cuenta que el reino de los cielos es como un hombre que le dejó los bienes a sus siervos. A unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. El que tenía 5 ganó otros 5. El que tenía 2 ganó otros 2. Y aquel que tenía 1 vino y lo enterró. ¿Qué talentos te ha dado el Señor a ti? ¿Qué vas a hacer con los talentos? Tienes que usarlos para honra y gloria del nombre del Señor y bendición de tu vida. Por lo tanto, hemos de cumplir la misión mientras esperamos al Señor. El tema número 4, preparación para la cosecha final. Dijimos que está la lluvia tardía, está la lluvia temprana, está la lluvia tardía. Se tiene que preparar el terreno, prepararlo, ararlo, espolvorearlo. Es un proceso. Llega la lluvia, se siembra la semilla, da los frutos, la planta, se limpia, se poda, se está manteniendo. Pero el que siembra o el que cosecha no son nada. Es el Espíritu de Dios el que hace la obra. De tal manera que el apóstol dijo, ni el que siembra ni el que cosecha es nadie. Dijo Jesús, miren, los campos están listos para la siega. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses? Es tiempo de cosechar. Preparación para la cosecha final. Necesitamos tener el Espíritu Santo, la lluvia tardía, para estar en servicio y en amor, para que el prójimo pueda encontrar al Señor, porque tú y yo somos portadores de esperanza, instrumentos de Dios. Tenemos la visión y la misión de buscar y salvar lo que se ha perdido. De tal manera que esto es lo que el Señor nos ha dicho. Y el tema número 5, terminó la espera. Vimos y comprendimos el contraste de las dos ciudades, Babilonia y la Nueva Jerusalén. Babilonia era guarida de espíritus inmundos. Se corrompió y corrompió otras naciones. Pero en contraste está la Nueva Jerusalén, la santa ciudad, que el visionario la mira descender del cielo ataviada como una esposa. Y en esa ciudad estarán los hijos de Dios. Estarás tú allí, estaré yo allí. Y veremos a Dios cara a cara. Ya no le veremos como hoy imaginariamente por la fe. Le veremos cara a cara. ¿Y sabes qué? No habrá más muerte. No habrá más dolor. No habrá más lágrimas. Es más, no va a haber recuerdo ninguno, la tristeza del pasado. Y estaremos allá y miremos al Señor. Estudiaremos por las edades sin fin el plan de salvación. Y como dice Apocalipsis 22:21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué significa esto? La gracia significa la salvación. O sea, la salvación de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y termina la lección. El gran conflicto ha terminado. Desde el átomo más imperceptible hasta el más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza, sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. Y esta fue la lección 13ª de este trimestre. La próxima semana vamos a comenzar un nuevo trimestre. Vamos a estudiar la lección llamada el libro de Job. Y la primera lección va a ser el fin. Esta lección promete ser impactante, porque esta lección va a comenzar por el fin, desde el principio. De tal manera que los invito a estar presentes la próxima semana para recibir esta bendición. Gracias, mis hermanos con corazón, por venir a estudiar toda la lección. Recuerda, si te gustan las cosas de Dios, ponle ahí abajo que te like, que te gusta. Deja tu comentario y comparte. 3 cosas. Número 1, ponle ahí abajo like. ¿Por qué no? Suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo las lecciones en tu correo electrónico. Número 2, comenta la lección. Y número 3, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora te pido que por favor
cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, dándote gracias por este mensaje maravilloso, Padre. Ayúdanos, Señor. Envía tu Santo Espíritu y capacítanos, oh Padre, para ser pregoneros de esperanza. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, Señor, que vienen a este canal a recibir tu bendición, Padre, porque es tu Espíritu el que nos da lo que nosotros necesitamos. Bendícenos, oh Dios, guárdanos y prepáranos para aquel gran día cuando tú vengas en gloria y seamos recibidos con las hermosas palabras. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y morar contigo, Señor, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque estaremos contigo, Señor, y tú serás nuestro Dios para siempre. Bendícenos, oh Dios, en tus manos nos ponemos, y te rogamos que nos bendigas hoy y siempre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.